Lunes 29 de julio de 2013. Asunto: inédito 4 en el ciclo alternativo, 29 en el ciclo biológico, 4 horas 33 minutos. Siento que no importa demasiado si la profesora Uribe se equivocó cuando se refería a los sofistas ayer, aunque en realidad estuviera hablando de los intelectuales de la Ilustración. El caso es que esa es la verdad. Los privilegios son creaciones de la mente humana, pero también connivencia universal de la especie humana. En 1066, 900 años antes de mi nacimiento, el Gran Consejo, que es el antecedente del Parlamento, estaba formado por arzobispos, obispos, abades, varones y condes, muy probablemente siguiendo el canon de la política anglosajona de los siglos VII al XI, en el que los nobles deben fidelidad al estado feudal y que recibía el nombre de Vitenagement, de Vitan, ancianos sabios, y Gemot, asamblea. Pero cuando Juan sin tierra presionó lo bastante a sus súbditos, estos nobles desconocen el juramento de fidelidad que se le debe al estado feudal, toman Londres y le obligan a firmar prácticamente la Carta Magna en un prado cercano al Támesis, aceptando hacerlo después de varios días. Esta carta se supone que es el modelo más remoto de las constituciones modernas, igual que existe Luca, The Last Ancestor Common Universal, el último ancestro común universal, que es, en cualquier caso, el primero, pero el Homo sapiens sapiens de la ciencia interpreta los hechos como a él le parecen, que esto concluye sutilmente el escéptico Javier Novo en su conferencia El origen de la vida, en una universidad navarra y por tanto del Opus, donde sin embargo me he escuchado unas carcajadas como no es capaz de arrancármelas ninguna película de Woody Allen, porque un cura ha intervenido para explicarnos que la vida siempre implica una novedad a la que los físicos no están acostumbrados, ya que los físicos funcionan con unas leyes que proporcionan explícitamente el todo lo que puede suceder. Y entonces otro se ha levantado y le ha matizado a ese que la física es una abstracción de una reducción de la realidad, porque ha identificado unas propiedades que funcionan en un nivel, la masa, la carga, pero eso significa que ahí no está toda la realidad. Así que habla de propiedades emergentes de cosas que te... Habla de propiedades emergentes, de cosas que te encuentras en otros niveles, pero ahí no te los encuentras. Que me he reído como me he reído porque me ha parecido que había más vida intelectual en ese sacerdote que en el conferenciante. Aunque el conferenciante era excelente y lo he tomado como profesor, ya que ahora sé que Fiji es caja y Tata el promotor, o era al revés. Y que una de las teorías del origen de la vida apunta hacia mí, entre comillas fenomenológicas, reconstrucción de una, entre comillas fenomenológicas, realidad. Entonces, es una idea bastante relativa que la Carta Magna sea el precedente de las constituciones modernas, pero de sus 63 artículos. Esta mañana estoy muy patosa. Pero de sus 63 artículos existe al menos el 39, que parece no referirse exclusivamente al privilegio feudal y remite al habeas corpus. Muy interesante, y a destacar la inclusión de un sistema de pesas y medidas y el hecho de que solo el Parlamento pueda establecer leyes penales y que sea posible y que no sea posible encarcelar a nadie por un rumor. Porque estos grandes consejos
evolucionaron hacia ese Parlamento del que tanto hemos oído hablar, con sus cámaras de lores y comunes, pero cuyo término se popularizó en el siglo XIII, derivado de las expresiones latinas y francesas discutir y hablar, aunque después del asunto de Plutarco y la contracción de la demos, tendería a ser siempre bastante remisa a confiar mi crédito a Wikipedia. Y esa información última de ahí procede. Pero obsérvese que el primer artículo establece la libertad absoluta de la Iglesia Católica. Esto es debido a que se había producido una ruptura previa, pero Juan pactó con la Iglesia de Roma para imponer su poder, que en el último cuarto de siglo, Eduardo I restaurará el control real del gobierno. Aquí se abre un corchete que no debería leer, pero voy a leerlo hoy debido a muchas interferencias hoy. Me quedo en blanco, anhelo, pero no sé de qué. Cierro el corchete. Y esta será la dinámica. Eduardo I restaurará el control real del gobierno. Y esta será la dinámica durante esos siglos, que nos conducen hasta la petición del derecho en 1628. Pero regresando a Orbón, el ser humano es individuo y comunidad, ¿de acuerdo? Pero no solo es individuo y comunidad en relación a la sociedad, sino que la realidad interior es idéntica a la realidad externa. No hay un genoma exclusivo solo al que podamos referirnos para tratar de nosotros, porque somos un hábitat en el que subsisten con nosotros y nos ayudan a subsistir los genomas y epigenomas de otros muchos organismos de los que ni idea tenemos que se encuentren ahí. Y también genomas y epigenomas que entran en guerra con el que nos desarrolló, que eso significa ir de la eubiosis a la disbiosis, del estado de salud a la enfermedad. Y como eso no lo hemos elegido nosotros, la condición de la vida, podemos tender a no preguntarnos siquiera por qué vivimos bajo un contrato social. Este conjunto de personas que llegó a esa aldea sin ninguna idea propia de lo que habría de suceder, pero alentada por la motivación de sus ilusiones, como la que me sostiene a mí cada amanecer, emulan a los padres peregrinos cuya marcha hacia los Estados Unidos de América, una entelequia en ese momento, los hace hijos, en palabras de la profesora Uribe, de un experimento de libertad. Pero no es una libertad cualquiera a la que yo me estoy refiriendo en el caso de nuestra aldea barroca, sino la libertad objetiva que todavía tenemos que desentrañar y hacer florecer. Solo te diré que cuando allí estas personas llegaron nada existía, a no ser un proyecto incierto, pero hoy, tras años de trabajo en comunidad, nosotros podemos contemplar a un Locke, a un Hobbes y a un Descartes, que son indistinguibles de los famosos de cera del Museo de Madame Tussauds en Londres, y en sus propios ambientes, rodeados de su vida, y recibir educación, porque ellos se comprometieron, lo primero, al cultivo de sí mismos, y ofrecer un camino alternativo a la educación de su sociedad, que es cualquier ciudadano del mundo que demuestre poder contar con una credencial. Esto de que la credencial puede convertirse en un pasaporte, creo que es una novedad interesante, porque lleva aparejada una tradición en mayúscula, prudente, que a mí me lo parece, y una gran diferencia, y es que el peregrino no exige, exigir solo exige el turista. El peregrino muestra gratitud por la hospitalidad que se le brinda y retorna hospitalidad como gratitud, que no quiere decir que nadie te acoja en su casa, que solo quiere decir que se tiene en cuenta siempre como uno fue acogido y no se olvida conveniencia. Y cuando yo digo casa, también pienso como hembra, y mi casa soy yo. Así que sabemos ahora que existe
un estado de naturaleza, que McNabb define como el estado en que se encuentra el hombre antes de firmar el contrato social, donde no existen leyes ni ninguna autoridad o fuerza policíaca para mantener un orden, que sería el estado de anarquía al que nos remite Nozick frente a su idea de un estado mínimo que no se parece de ningún modo a la mía. Y por otro lado, el estado civil, que basa su idea de legitimidad como gobierno en el consentimiento de los gobernados. ¿Qué es el problema? Porque parece tan irremediable para nosotros como el estado de naturaleza. Es decir, que lo queramos o no, tenemos que convivir en comunidad con nuestros inquilinos y con nuestros conciudadanos, a pesar de que en algunos casos como el mío pueda pensarse incluso en un parasitismo. Te deseo que te sientas bien, querido profesor. Ahora son las 6:03, es la segunda lectura porque creo que la primera ha sido más pésima que esta. Pero el momento en que remitía este correo era a las 5:39. Y fin.